En Monster Hunter Wilds existen 14 armas, pero ¿qué arma escoger? Eso depende de tu estilo de juego, ya que dependiendo del arma es el estilo de juego de cada una de ellas. Para empezar vamos a clasificar las armas por su movilidad. Tenemos alta movilidad y tenemos baja movilidad. Hay armas cuerpo a cuerpo y hay armas a distancia. Por ejemplo, un arma de alta movilidad y de cuerpo a cuerpo podría ser un glaive insecto, pero un arma de cuerpo a cuerpo pero de baja movilidad podría ser una gran espada. Ahora, en las armas a distancia existen las ballestas y los arcos. Por ejemplo, de alta movilidad podría ser una ballesta ligera, pero de baja movilidad podría ser una ballesta pesada. Así que lo primero que tienes que definir es qué tipo de movilidad vas a querer en el juego, ya que dependiendo de esto vas a escoger el arma. Ahora, otra forma de clasificar las armas es por su dificultad al momento de usarlas, ya que algunas armas van a ser más fáciles de utilizar y otras van a tener una curva de aprendizaje un poquito más difícil. Por lo tanto, para un jugador que va iniciando en la saga, es preferible utilizar armas que sean más fáciles de utilizar, ya que de esta forma vas a entender las mecánicas, y como vayas avanzando en el juego puedes ir utilizando otras armas. Pero eso no quiere decir que si al momento que inicias en el juego ves un arma que te gusta, no la puedes utilizar porque sea un arma difícil, sino nada más te voy diciendo que va a tener bastante dificultad al momento de iniciar en el juego. Así que bueno, empecemos con las armas más fáciles de utilizar según mi clasificación. Que tenemos la espada y escudo. La espada y escudo es el arma clásica de cualquier persona que va iniciando en el juego, ya que es defensiva y ofensiva al mismo tiempo y tiene mucha movilidad. Así que se podría decir que es el arma para cualquier novato en Monster Hunter Wilds. Ahora, una de las cosas que quiero dejar claro es que no es lo mismo aprender a utilizarla que dominar el arma, porque dominar el arma va a llevarte mucho tiempo. Puede ser un arma muy fácil, pero dominarla te va a costar trabajo y va a tener mucho tiempo. Monster Hunter siempre tiene una curva de aprendizaje en la cual vas a poder utilizar las armas de forma muy básica, pero si vas profundizando en ellas te vas a dar cuenta que las armas tienen todavía mucho más potencial por exprimir mientras vas avanzando en el juego. Y el ejemplo claro son las espadas dobles. A pesar de que puedes ver que nada más dando botonazos puedes hacer daño, tiene un grado de complejidad cuando ya vas avanzando para poder dominar el arma, pero es un arma bastante amigable con la cual puedes iniciar. Otra de las armas que también se utiliza mucho al principio en el juego es la lanza. La lanza es un arma bastante interesante porque tienes mucha defensa, y si te gusta estarte protegiendo todo el tiempo, esta arma es para ti. El problema que tiene esta arma es que tiene muy poca movilidad, así que vas a tener que acostumbrarte a esta arma porque tiene una movilidad bastante reducida. Pero es una arma defensiva que te va a servir al principio en el juego. Ahora, otra de las armas y una de las armas más útiles, pero no es complicada de utilizar, es el martillo. El martillo sirve para noquear los monstruos, por lo tanto puedes utilizar esta arma en caso de que quieras estar tirando al monstruo constantemente. El arma no es difícil de utilizar, así que te puede funcionar al inicio en el juego. Ahora pasamos a la dificultad media y aquí ya empiezan a tener un poquito de mecánicas algunas armas y digamos que vas a tener que dedicarle un buen rato a practicar con ellas. La primera es la gran espada. ¿Por qué puse la gran espada aquí? Aunque nada más puedes pegar y correr, simplemente porque la gran espada necesitas conocer al monstruo para poder llevarla de forma correcta, ya que muchas veces si no conoces al enemigo no vas a poder timear bien los tiempos y te van a estar tirando todo el tiempo, así que requiere un poquito más de práctica a comparación por ejemplo de una espada y escudo. Ahora, la espada larga, a pesar de que puedes utilizar la espada larga y a muchos les gusta iniciar con esta arma, esta tiene un grado de complejidad porque si no, no vas a hacer un daño correcto, ya que nada más vas a estar presionando los botones para poder golpear al enemigo, pero todavía tienes que profundizar un poquito más en los counters, vas a tener que saber un poquito más cómo cargar más eficiente el arma, así que requiere un poquito más de trabajo que las otras armas. Ahora viene la cornamusa, también es un arma que te sirve para estar noqueando a los enemigos, pero al contrario del martillo, esta requiere un poquito más de trabajo, ya que requieres de estar tocando melodías para poder estar apoyando a tu grupo y también hacer daño. Así que la cornamusa, si te gusta la música, va a ser tu arma ideal. Ahora viene el arco. Aquí no estaba decidiendo si lo ponerlo en medio o en difícil porque llevar un arco digamos que no es tan fácil, pero lo puse en medio porque lo único que tienes que ir aprendiendo es hacer la rotación. Ya que aprendiste a hacer la rotación, el arco es bastante simple, así que requieres nada más un poquito de entrenamiento para saberte la rotación, pero no es un arma complicada. Ahora viene la ballesta ligera y aquí tengo un pequeño problema. Aprender a entender las ballestas lleva mucho tiempo porque tienen muchísimos tipos de disparos. En cuanto a uso son bastante fáciles de utilizar, pero el tema de la preparación, el tema del set y todo es lo complicado de estas armas, no solamente en su ejecución, sino también en la preparación. Por eso la ballesta ligera la puse en intermedio porque requiere saber los tipos de disparos para poder dominarla. Y por último tenemos el glaive insecto. El glaive insecto es un arma muy buena, es un arma bastante dinámica. La puse aquí porque dominar el insecto te va a llevar un poco de tiempo
tiempo, requieres un poco de práctica, conocer también a los monstruos para saber de dónde sacar los extractos. Así que en el tema del Glaive Insecto es un arma que es muy vistosa, se ve muy bonita visualmente cómo son sus golpes, pero sí requiere un poquito de trabajo. Y bueno, llegamos a las armas con mayor dificultad. Estas armas son más difíciles porque tienen ciertas mecánicas y algunas son bastante lentas, por lo tanto tienes mucho riesgo de ser afectados por los golpes de los enemigos. Así que la primera que te quería mencionar es la hacha espada. El hacha espada tiene una de las mecánicas más complicadas del juego, que es estar pasando de hacha a espada. Tienes que cargar el arma, tienes que descargarla, tienes que saber con qué pegar, porque algunas veces tienes que pegar con corte, algunas tienes que pegar con impacto, tienes que saberte los combos para poder estar cambiando entre las dos formas. Así que digamos que esta arma va a llevar su tiempo que la domines, pero termina siendo un arma bastante interesante. Ahora viene un arma que también tiene mecánicas, por lo tanto la puedes utilizar de diferentes formas. Hay una forma más efectiva en Wilds, pero también puedes utilizarla de la forma tradicional, y es el hacha cargada. Esa también vas a tener que requerir un poquito de práctica porque tiene una mecánica de estar cambiando entre la espada y escudo y después pasar a la hacha. La hacha la puedes descargar con viales o la puedes cargar directamente con el cortapizza, como normalmente se conoce entre los cazadores. Pues digamos que el hacha cargada también tiene sus mecánicas, por lo tanto va a ser complicado que inicies con esta arma. Ahora, una de las armas que también tiene bastante poder y es muy vistosa, pero es muy lenta, es la lanza pistola. La lanza pistola es un arma bastante poderosa, pero el único problema que tiene esta arma es que tienes que saber muy bien cómo utilizar los combos y para tener un poquito de movilidad, ya que requiere saber muy bien los movimientos del arma para poder desplazarte, ya que tienes muy poca movilidad en caso de que quieras recoger el arma y volver a sacarla. Así que la lanza pistola es un arma muy poderosa, pero es extremadamente lenta y te va a costar trabajo dominarla. Y por último, la ballesta pesada. Al contrario de la ballesta ligera, esta es un arma bastante pesada, por lo tanto tienes que conocer muy bien al enemigo para poder ocuparla. La dificultad, como ya te había mencionado en las ballestas, requiere en la preparación, en los disparos, en estar cambiando, ya que si te agarran disparando te van a pegar y te van a matar. Eso sí, muchas personas no lo ocupan porque es extremadamente lenta y terminan recibiendo golpes. Así que la ballesta pesada es un arma con dificultad alta porque requiere mucha preparación, vas a tener problemas de movilidad y digamos que requieres trabajar un poquito más en ella. Bueno, pues ya conociste los tipos de armas en Monster Hunter Wilds, pero si estás iniciando en el juego te recomiendo que veas este video que está apareciendo en pantalla con unos tips que te van a servir muchísimo. Así que vételo a checar porque hay mucha información valiosa en ese video. Eso sí, revisa los comentarios porque hay muchos tips de cazadores veteranos que te va a servir. Así que vételo a checar. Yo soy Irulas y muchas gracias por ver este video. Bye.